Saludos cordiales para todos y todas. Les habla la profesora Erika Susana Brañez Martínez. En este espacio vamos a hacer una reflexión, un análisis crítico respecto al tema epistemologías del sur, epistemologías desde una mirada en base a las vivencias, experiencias y la importancia en la educación actual. En principio, permítanme mencionar lo que indica Boaventura de Sousa. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Hace referencia que la comprensión de lo que acontece en la realidad es más amplia a la teoría del paradigma occidental que tiene una mirada monocultural. Toda diversidad cultural debe ser respetada. A manera de reflexión, es preciso mencionar la relación directa que tiene la educación con la realidad. Y al hablar de educación es hablar de todo un proceso complejo en la cual están inmersos diversos factores, aspectos culturales, políticos, económicos, y por lo tanto debemos ser conscientes de que la educación es tarea de todos, no solo de maestros y maestras. Continuando con el análisis de las epistemologías del sur, en base a una mirada propia de las vivencias y experiencias, es necesario mencionar lo que aconteció durante la historia, durante mucho tiempo, en la colonización que ha sometido a los pueblos indígenas, movimientos populares. El paradigma occidental se ha impuesto predominando con su propia forma de ver el mundo y es urgente por eso pensar desde Latinoamérica. Es fundamental para así avanzar en la consolidación de un paradigma emergente que sea una herramienta de liberación para los pueblos y una consolidación de ciencia social que aporte al desarrollo de la humanidad, que aporte a la vida. Boaventura de Sousa menciona las características de un contexto propio, de una comunidad, de una cultura. En ese sentido, Latinoamérica, con sus países correspondientes, y en nuestro caso, desde nuestro contexto sociocultural como Bolivia, Estado plurinacional, la Constitución Política del Estado reconoce la diversidad plural, cultural que existe, por ejemplo, la cultura guaraní, la cultura quechua, aymara, ayorea, chiquitanos y otros. En este sentido, desde el modelo educativo actual, se viene trabajando con el currículo regionalizado que recoge esas vivencias, tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas originarios, aunque es preciso también reflexionar que aún se tiene como desafío profundizar la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Siguiendo con la reflexión, Boaventura de Sousa, por ejemplo, menciona que en la actualidad las alternativas que se formulan más van por la vía negativa que por la vía positiva, dejando en claro que lo que rehusamos, la injusticia, la discriminación, etcétera, dependiendo de los diferentes movimientos. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa para lograr una sociedad justa y equitativa? ¿Cuál es la alternativa para consolidar una educación inclusiva? Se tienen muchos desafíos y en este sentido vamos a hacer también un análisis crítico de la realidad actual, la educación y los factores que influyen en todo lo que es el proceso educativo. La familia, base sólida, donde vamos estableciendo nuestros principios, valores, la práctica del respeto, la práctica de la solidaridad, la práctica de la responsabilidad. En la escuela vamos con la formación integral, con esa producción de conocimientos, con esa formación profesional que responda a la necesidad de la sociedad. La comunidad, todo lo que acontece en la sociedad, obviamente es en base a lo que
se trabaja en base a lo que son las costumbres y el otro factor que influye, los medios de comunicación, las redes sociales. Como bien sabemos, de un tiempo a esta parte, los medios de comunicación muy poco o nada coadyuvan en la educación, muy poco hay programas educativos. Las redes sociales están causando un gran impacto en los niños, niñas, jóvenes, señoritas, adolescentes. El TikTok, Facebook, donde se van compartiendo información que no se verifica, que no se analiza, que no se argumenta. Y en ese sentido se está debilitando también la identidad cultural, imponiéndose una moda que en muchos casos es ajena a nuestra realidad. Siguiendo con lo que son las epistemologías del sur, hay que hacer énfasis también a lo que los saberes ancestrales aportan en los conocimientos, aportan en la consolidación de teorías. Toda práctica social es una práctica de conocimientos y por lo tanto debe ser tomada en cuenta, debe ser respetada. Boaventura de Sousa hace referencia a lo que es la ecología de saberes, que se pueda crear otro tipo de conocimientos más horizontalizado, equitativo. No puede haber privilegio epistémico, no puede haber un conocimiento superior a otro. El pensar tiene sentido solo en la medida en que sea capaz de transformar lo que se cuestiona, lo que se analiza con la autorreflexión, autoconciencia, que orientan las acciones para aportar en el bien común. Para consolidar esta ecología de saberes se requiere un análisis profundo desde la concepción de los diferentes paradigmas hasta la factibilidad de su práctica social. La educación y las epistemologías del sur. Como bien sabemos, en el transcurso de mucho tiempo, la teoría eurocéntrica fue creada con un conocimiento que no valoriza otras experiencias, otros saberes, otras formas de ver la realidad. Por eso es necesario reconstruir la teoría y la práctica. En la actualidad aún existe formas de colonialismo, por ejemplo, se da la injusticia cognitiva, donde aún subsiste la imposición de la teoría eurocéntrica que se considera única y válida, menospreciando y excluyendo a otras formas de conocer, a otros saberes que existen y que se dan desde los pueblos originarios de los movimientos populares. Continuando con el análisis, reflexión de la educación y las epistemologías del sur. Aquí cabe mencionar lo que indica Hugo Semmelmann. La realidad está en permanente movimiento, la realidad es dinámica. Por eso no puede la teoría reducir a la realidad, no puede limitarla. Por ejemplo, en el año 2020 se vivió una pandemia del COVID-19, una situación que nadie lo esperaba, que no estaba escrito en las teorías y que como maestros y maestras hemos asumido la responsabilidad, el compromiso de utilizar herramientas digitales para lograr comunicarnos con los estudiantes y así continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí hubieron debilidades, sí hubieron dificultades, sin embargo, esa pandemia ha demostrado cuántas necesidades aún se tiene para cubrir y que se logre una educación fiscal y gratuita que se quiere. Por eso es preciso mencionar, la educación tiene ese desafío de responder a la sociedad, de lograr la formación de profesionales con compromiso y conciencia social, que sea útil para toda la comunidad. Podemos mencionar como aporte propuestas de que fundamental es promover un pensamiento propio, un pensamiento crítico, implementar la pedagogía crítica en los estudiantes que les permita una formación auténtica, una formación autónoma, propositiva, para consolidar la transformación de la realidad. Una educación liberadora, donde los pueblos puedan construir su propia pedagogía en base a sus necesidades, respetando la diversidad cultural y todo esto fortalecido en un espacio de diálogo y comunicación. La importancia del pensamiento crítico se da porque aporta
en la autoformación del estudiante, su propia preparación, su compromiso social con las necesidades de la comunidad, la autorreflexión permanente de sus logros, de sus dificultades, la investigación permanente de la realidad que cambia día a día y la producción, como ya lo decía Falsborda, ser sentipensante, interactuar con los actores involucrados de la comunidad para así construir propuestas de solución que ayuden en la transformación y beneficien a la sociedad. Seguimos con los desafíos, nuevas alternativas emergentes. En la búsqueda de construir una sociedad más justa y equitativa, menciona Bautista, se requiere una revolución para esa transformación radical de la realidad, con la toma de conciencia de la necesidad de producir una nueva realidad. Por eso es urgente promover conciencia social donde la prioridad sea lo colectivo, romper ese esquema individualista, ese esquema egoísta, esa deshumanización y profundizar los valores sociocomunitarios de la práctica del respeto, la solidaridad. Para finalizar, permítanme mencionar la frase de Boaventura que indica: no hay justicia social si no hay justicia cognitiva. Urge construir una sociedad justa y equitativa y sin violencia. Muchas gracias por su atención a todos. Espero que la información haya sido de gran utilidad. Gracias.